Shalom, bendiciones. En esta oportunidad paso por aquí para hablarte de la parashá Lej Leja. Esta parashá significa ve para ti o ve por ti mismo. Y está en el libro de Génesis del capítulo 12:1 al capítulo 17:27. Gloria al Señor. Y esta parashá es la número 3 del nuevo ciclo de la Torá de este año. Entonces podemos ver que la parashá comienza así, ¿verdad? Dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es muy interesante porque la parashá dice que el Señor le manda, ¿sí? Y el nombre de la parashá es vete para ti, ¿sí? O vete por ti mismo. Muy interesante, porque cuando el Señor nos hace un llamado, ¿sí? O nos da una orden, nos manda que vayamos a hacer eso para nosotros mismos. Todo lo que vamos a hacer, ¿sí? En un llamamiento, ¿sí? O en un ordenamiento que viene directamente de Dios para nuestras vidas, es para nuestras bendiciones, ¿sí? Es para nuestro bienestar aquí en la tierra, porque cuando cumplimos los preceptos y los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, las direcciones de Dios, ciertamente vamos a tener bendiciones. Entonces, este llamamiento tenemos que entender que siempre que hay un mandamiento, hay una promesa. Entonces dice que Él lo llamó, ¿sí? Dice el versículo 1 del capítulo 12 dice, y le da una promesa, ¿sí? Entonces te bendeciré, serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, le dice en otra oportunidad más adelante. Entonces es muy interesante porque todo, absolutamente todo lo que hagamos en la tierra para nuestro Dios eso ciertamente conlleva una bendición, ¿sí? Que se va a despertar, ¿sí? A nuestro favor más adelante. Y es una realidad, ¿sí? Porque podemos ver en el patriarca Abraham cómo Dios lo llamó, ¿sí? Y cumplió la palabra que tenía para Abraham de una manera poderosa. Entonces dice que Abraham salió, podemos seguir leyendo un poquito, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Yahweh le había dicho, ¿sí? O le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, me parece muy curioso porque el hecho de que diga la palabra que salió con ciertas personas y diga el nombre es muy interesante, porque el nombre en hebreo tiene que ver con la fama, ¿sí? O con la autoridad o con el propósito de la persona. No es como en nuestros casos, ¿sí? En nuestro caso, nuestra mentalidad occidental que tenemos por ahí de repente, que el nombre, ¿sí? Es cómo se identifica una persona y nada más. Pero en hebreo el nombre es la fama, la autoridad y el propósito de la persona. Entonces me puse a ver qué significa Lot, ¿sí? En hebreo, y Lot significa justamente velo o cubierta. Entonces, y la gematría de este nombre, recordemos que las letras en hebreo tienen un valor, ¿sí? Y ese valor, ¿sí? Sumado a todas las letras que comprenden una palabra, me da un número final, y ese número tiene también un significado. Y el número ¿sí? Es la gematría del nombre, ¿sí? De la suma total de las letras del nombre Lot, es 9. Oiga, qué interesante. Y 9 es la letra Tet, que significa nuevo nacimiento. Entonces, el hecho de que Lot haya salido con Abraham no es casualidad. Es un propósito que Dios tenía, ¿sí? Con su sobrino. Entonces, más adelante vamos a ver esto muy interesante. Podemos ver también que Abraham salió con 75 años cuando tenía 75 años cuando salió de Aram, ¿sí? Es muy interesante porque también
Este número 75 tiene una gematría y la gematría justamente es 3, que es avance, ¿sí? Entonces, de repente, a mí me parece muy interesante porque muchas veces nosotros nos ponemos límites por la edad, por la falta de conocimiento, por la falta de preparación, por un montón de cosas. Nos ponemos límite que ciertamente si nosotros confiamos y nos entregamos en las manos de Dios, el Espíritu Santo va a romper todos esos límites. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios y nos ponemos a estudiar y a prepararnos, ¿verdad? Dios va a romper esos límites y no hay límites en Él, no hay límites de edad, no hay límites de tiempo, no hay límites de conocimiento, no hay límites en Dios. Dios es poderoso para romper absolutamente todos los límites. Entonces podemos ver algo interesante en el versículo 8 del capítulo 12, dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces esto es muy interesante porque dice la palabra que él plantó su tienda, sí, teniendo Betel, perdón, al occidente y también ahí, a la ciudad de ahí, al oriente. Entonces edificó un altar, sí, edificó allí su tienda, edificó un altar e invocó el nombre de Yahweh. Esto es muy interesante porque Abraham sale de Aram, sí, camino a Canaán y llega a Canaán y donde llega levanta un altar. Pero lo más curioso, sí, de esto es que Abraham obedeció el llamamiento, sí, y levantó un altar en el camino, sí, dedicó un lugar especial a Yahweh, y podemos ver que este lugar, luego, este lugar que cuando se dividió la tierra, sí, para Israel, cuando Josué divide la tierra, sí, podemos ver que esta parte le toca a Efraín. Oiga, porque es muy interesante lo que sucede en el tiempo. Josué le da la tierra, este pedazo de tierra a Efraín, y luego lo que sucede aquí en Betel, vamos a ver lo que sucede en Primera de Reyes 12, 29 y 30. Vamos a leer desde el capítulo 25 para poder entender el contexto de la historia de esta fracción. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino de la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Oiga lo que la blasfemia que está diciendo Jeroboam, ¿verdad? Entonces dice, y puso uno en Betel donde Abraham había edificado un altar a Dios, ¿sí? Y consagró ese lugar como casa de Dios. Jeroboam levanta un altar y puso, dice, uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Entonces, siempre que nosotros dedicamos un espacio, dedicamos algo para Dios, tenemos que considerar esto como sagrado para siempre, ¿sí? Porque ciertamente va a acarrear consecuencias cuando nosotros profanamos eso que dimos a Dios. Ahora bien, hablando de nuestro templo, ¿sí? ¿Por qué no suceden, o sea, del templo de Dios que somos nosotros, mejor dicho, por qué no suceden situaciones muchas veces de enfermedad, situaciones terribles, como si fuera muchas veces como juicio sobre las personas, porque han consagrado y han dedicado el templo, ¿sí? a Dios y luego lo profanan? ¿Cómo lo profanan? Con
las cosas del mundo, con las vivencias del mundo, ¿sí? Con dejar a Dios, y eso realmente desde un principio se ha decidido dar en las manos de Dios. Entonces podemos ver que en el capítulo, ¿sí? 14, vamos a ver en el capítulo, vamos a Génesis nuevamente, que estamos estudiando, ¿sí? Podemos ver que en el capítulo 14, el próximo capítulo, Abraham liberta a Lot. Bueno, no podemos olvidarnos que les había dicho que Lot significa velo o cubierta. Y esto ya lo vamos a entender. Entonces, Abraham liberta a Lot después de ser llevado cautivo, ¿sí? En la pelea de los reyes, ¿sí? Del lugar. Entonces, Dios, podemos ver cómo el Señor siempre va a usar aquello que quizás un día fue un estorbo para nuestras vidas. Entonces, es muy interesante. Por eso te decía que Lot significa velo o cubierta. Entonces, acá el Señor permite que Lot sea llevado cautivo por los reyes, ¿sí? Aquí podemos ver que dice la palabra en el versículo 14, el capítulo 14, versículo 1 dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tildal, rey de Goín, que esto hizo una guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, en el mar Salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, y a los susitas en Am, y a los emitas en Sabe, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también a los amorreos que habitaban en Hasesantamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, el rey de Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tildal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Luego dice la palabra que viene un hombre y le avisa a Abraham que habían llevado a Lot, y Abraham va a libertar a Lot. Entonces es muy interesante porque Abraham va y liberta a Lot. Pero yo creo, meditando esta palabra, yo creo que Dios ha permitido, ¿sí?, que Lot sea llevado cautivo para que Abraham vaya, lo liberte, y Dios pruebe el corazón de Abraham. Porque Dios en todo tiempo, Él está probando nuestros corazones, y podemos ver en esta historia. Entonces va, lo liberta, y cuando vuelve, ¿sí?, cuando vuelve Abraham con la victoria, el rey de Sodoma quiere que Abraham se quede, ¿sí?, con todo lo que él ganó en esa conquista que libertó a su sobrino. Y Abraham le dice,
Dice, cuando volvía, en el versículo 17 del 14, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces acá podemos ver que dice, entonces el rey de Gomorra dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Yahweh, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas yo he enriquecido a Abraham. Entonces acá podemos ver que lo que fue en un momento, ¿sí? Un velo, ¿sí? Porque esto es lo que significa Lot. Lo que fue en un momento un velo o un estorbo, por decirlo de alguna manera, en el diseño profético de Abraham, esta vez Dios viene a usar para probar el corazón de Abraham. Y Abraham dice, no, parafraseando la historia, Abraham dice, no tomaré nada que venga de ti, porque Dios dijo que me va a bendecir y ciertamente me va a bendecir. No tengo yo que tomar nada de un pagano para que Dios me bendiga, ¿sí? Entonces, en el, en el versículo, en el capítulo 15:1 podemos ver la promesa del Hijo. Entonces, también más adelante, cuando podemos ver que cuando Abraham entra a Egipto, ¿sí? Entra con su esposa, y como su esposa era hermosa, ¿sí? Él dice, digamos que eres mi hermana porque eres hermosa y no va a ser que por causa tuya me maten, te tomen de mujer y me maten. En cierta manera, Abraham dijo una media verdad porque en realidad ella era su media hermana, ¿sí? Entonces podemos ver que cuando él entra a Egipto, él sale enriquecido de Egipto, ¿sí? Pero no obstante, Abraham no negó, ¿sí? No negó que Sara era su mujer cuando fue descubierto el asunto. Él realmente salió con ella y no se quedó ahí por estar bendecido y por estar bien, no, salió porque él no dijo a Faraón, bueno, perdóname y seguiré aquí, te la entrego para mujer porque estoy bien. No. Tomó la mujer y salió. Esto es muy interesante porque Abraham no eligió las riquezas por encima de su diseño, era su mujer, por supuesto. Entonces, nuevamente aquí podemos ver cómo Dios vuelve a probar a Abraham por el caso de Lot. Y en el capítulo 15 podemos ver que Dios le promete un hijo a Abraham. Entonces, Abraham sale por un llamamiento, Abraham es obediente. Siempre que nosotros obedecemos a Dios, vamos a recibir nuestra bendición que lleva ese, como te decía de un principio, que lleva ese llamamiento, ¿sí? Entonces, justamente podemos ver también que recién solo cuando Abraham pasa por todo esto, ¿sí? Que Dios le llama, él obedece, sale con Lot, ¿sí? Y después se divide de Lot porque él entiende que no podían estar juntos, ¿sí? También con su esposa, y también liberta a Lot, y todo lo que sucede, ¿sí? En todo tiempo podemos ver cómo el Señor está probando a Abraham. Y luego, después de todo esto, de Dios probar a Abraham, Dios le dice en el capítulo 15, le dice así: después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo, no temas,
Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, cuando Abraham ya había pasado por todo esto, se hizo, podemos decirlo, se hizo odioso a causa de los de Egipto, creo, por la mentira y por todo lo que sucedió. Luego podemos ver que nuevamente se vuelve a ser odiado por estos reyes, ¿sí? Por haber sacado a libertad a su sobrino. Entonces me imagino que Abraham estaba en una situación de ¿y ahora qué hago? ¿Y qué será de mí? Me he hecho odiar por tanta gente a mi alrededor, sí, por mis enemigos, y me siento, en otras palabras, solo. Me imagino, ¿no? Un pensamiento que pudo haber tenido Abraham, porque Dios le dice, no temas, es porque Abraham estaba con temor, ¿sí? Entonces Abraham le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces es muy interesante porque esta promesa que Dios le dice, no temas porque yo soy tu escudo, ¿sí? Entonces cuando nosotros tenemos, yo quiero hacer aquí un paréntesis y hablar un poquito de esto, porque cuando nosotros tenemos un llamamiento de parte de Dios, ¿sí? Generalmente vamos a tener muchas contras, ¿sí? Y mucha gente no nos va a comprender, ¿sí? No nos va a apoyar y nos va a dejar solo. Pero ciertamente yo quiero decirte que Dios es tu escudo y Él es tu galardón, ¿sí? Por eso dice que el que le busca, ¿sí? Tiene que saber que hay un Dios y que Él es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Entonces tenemos que entender que si nosotros le buscamos, Él ciertamente nos va a dar galardón, ¿sí? Si nosotros le obedecemos, porque muchas veces tenemos una palabra de Dios, pero entra la duda, entra el temor, como le pasó a Abraham, porque Abraham seguramente habrá pensado, ¿y ahora qué haré? Ya soy una persona grande, mi esposa es también grande y tengo Damaseno, Eliezer. ¿Será que me va a heredar este? O sea, ¿qué será de mi vida? El tener un hijo no es como ahora que de repente las personas no quieren tener hijos y los matrimonios también no teniendo hijos, pero desde un principio siempre fue muy importante el tener un hijo, ¿sí? No obstante, para ciertas personas, para algunas personas es importante todavía, pero no es así en la cultura general hoy en día. Entonces, en ese tiempo era muy importante tener un hijo porque era quien iba a llevar, ¿sí? O a hacer, a bendecir tu descendencia. Entonces, podemos ver que él le dice esto a Dios. Entonces, eh, Dios le dice, le prometo un hijo, ¿sí? Justamente que tipifica multiplicación y fructificación, ¿sí? Entonces, por eso dice, fructificad y multiplicad. Ese es el mandamiento que hay sobre nosotros los hijos de Dios. Solo después, ¿sí? De pasar distintos procesos y salir aprobados, solamente así seremos exaltados en nuestro diseño. Muchas veces pasa muchos años, es muy interesante porque Abraham dice la palabra que salió con 75 años de Harán. Esto no nos podemos olvidar. Entonces le dice Dios, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Eliezer, ¿sí? Significa consolador, ¿sí? Entonces es muy interesante porque esto también es importante, ¿sí? Que Damasceno, ¿sí? Em, este siervo de Abraham era también como un consuelo, como alguien que estaba ahí, que hacía un trabajo también, podemos decir, de hijo quizás, pero no era su hijo. Esta es la diferencia. Entonces, Abraham, por supuesto, no quería o no, dice, bueno, Dios, si tú eres Dios, ¿cómo va a heredar un esclavo? Quiere un hijo, ¿sí? Porque esa es la promesa de Dios. Entonces, en el versículo 15, oiga, qué interesante, porque es como que Dios va hablando y Abraham se pregunta cosas.
El versículo 15, en el capítulo 15:5 dice, y lo llevó fuera, dice, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, le saca afuera, ¿sí? Y le dice, mira las estrellas si las puedes contar. Y esta palabra cuenta tiene una raíz que significa sefer o safar, ¿sí? En hebreo. Y tiene que ver con tiene una raíz con la palabra que significa libro. Entonces, en otras palabras, es como que el Señor le dice, sal y mira el cielo y mira las estrellas que te contaré un cuento, sería una cosa similar. Entonces, es muy interesante, en el versículo 6 dice, y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Yahweh, ¿sí? Creyó. Acá podemos ver que se presenta el plan de salvación, cuando Abraham cree a Dios. Cree a Dios porque Él le dice, tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Si las puede contar, así se contará tu descendencia. Por supuesto que nadie puede contar las estrellas de los cielos, ¿verdad? Entonces, y acá podemos ver que Abraham alcanzó gracia de Dios, no solamente acá, desde que fue llamado de Ur de los Caldeos. Entonces, la gracia no es tiempo, no es para este tiempo solamente, y no es que en este tiempo solamente existe. La gracia es un accionar de Dios desde el principio, desde el jardín del Edén hubo gracia. Dios siempre estuvo, ¿sí? Demostrando la gracia y el amor sobre la humanidad, porque si Dios no hubiese tenido gracia, no hubiera llamado a Noé para que él pueda edificar un arca y su familia se salve por ser justos, ¿sí? A Enoch, a Abraham, ¿sí? Y a todos estos justos que caminaron con Dios. En el versículo 8 dice, y él respondió, Señor Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces, acá es muy interesante porque no es que Abraham estaba dudando, ¿sí? Sino que Abraham, en otras palabras, está diciendo, ¿me puede dar una confirmación? ¿Me puedes confirmar? En otras palabras, ¿me puedes explicar un poquito más? No es que él estaba dudando. Él dice, ¿en qué conoceré esto? ¿Sí? Y el versículo 9 y 10 dice así, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso la mitad, dice, una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a ti, también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto se saldrán en gran riqueza. Y tú vendrás, dice, a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que cuando se puso el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba de entre los animales dividido. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates. Entonces es muy interesante porque Dios hace un pacto con Abraham, ¿sí? Dios hace un compromiso con Abraham, ¿sí? Entonces esto de los pactos se usaba mucho en el Oriente, y yo creo que hasta ahora se usa, pero en los tiempos antiguos era muy usado este tema de pactos, ¿sí? Entonces era algo normal que Dios le pida a Abraham esto,
y haga un pacto. Entonces, en otras palabras, es como el pacto es dividir los animales y pasar por el medio. Oiga, qué interesante, oiga y entienda lo que le voy a decir. Pero pasaban por el medio, ¿sí? Las dos personas que hacían pacto. Porque si una de las dos personas no cumplía lo que decía el pacto, ciertamente iba a morir e iba a ser cortada en dos como esos animales que estaban ahí. No era un sacrificio, era un pacto, son dos cosas distintas. Pero es muy interesante porque Dios no le dice a Abraham a Abraham que pase por el medio. Dios, solamente Dios pasa por el medio. En otras palabras, como que Dios dice, yo voy a pasar porque yo estoy haciendo pacto contigo, yo me estoy comprometiendo yo mismo con mi palabra que voy a cumplir y que de ustedes será esta tierra y que tu descendencia morará aquí y serán de bendición. Entonces, podemos ver que en el pacto, ¿sí? En este caso, se toma lo mejor del ganado y se divide, ¿sí? O sea, lo que se va a pactar tiene que ser lo mejor, ¿sí? No es lo mismo que hacer un sacrificio. Entonces pasaban por el medio, como ya te decía, de los animales y así como se decía todo, así tenía que ser. Entonces, Dios, en otras palabras, Dios le dice, si yo no cumplo esto, debo dividirme como estos animales y moriré. Entonces, imagínense, Dios no se divide porque Dios es uno, ¿sí? Esto es muy interesante. Entonces, la palabra de Dios ciertamente se cumplirá en tu vida y en mi vida cuando Él nos da una palabra. No dudes, porque si Dios te dio una palabra, ciertamente Él lo va a cumplir. Así pase un año, pase 2, pase 4, 6, 8, 10, 20, Dios va a cumplir su palabra. Entonces podemos ver que dice que andaban las aves de rapiña por encima. Entonces, esto podemos interpretarlo de esta manera, sí puede ser en el sentido de las aves de rapiña aquí puede representar a Satán, ¿no? Que siempre quiere interrumpir el diseño divino de los hijos de Dios, ¿sí? Y no solamente interrumpir, sino quitar, ¿sí? Sacar del camino a aquellos que se han propuesto caminar en el Señor, ¿sí? Entonces es muy interesante porque el enemigo siempre quiere destruir los diseños de Dios, pero digo, es muy interesante porque Dios no miente y ciertamente Él va a cumplir lo que Él prometió. En el capítulo 16, ¿sí? Vamos a avanzar en el capítulo 16, dice así, dice cuando Agar queda embarazada, ¿verdad? Porque Sara no, ya era una mujer de edad avanzada, ¿sí? Entonces dice en el versículo 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Yahweh me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y entendió Abraham y atendió, perdón, Abraham al ruego de Sara. Entonces podemos ver aquí algo muy interesante, porque Dios le dijo a Abraham, sí, que iba a tener, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, que si podía contar las estrellas, así iba a contar su descendencia, y que no iba a ser Eliezer el que iba a heredar, sino un hijo suyo. Pero no le dijo que iba a tener con Sara todavía. Oye, qué interesante. O sea, muchos dicen que Sara quiso ayudar a Dios, pero no creo que haya sido así, sino que Sara, eh, como Dios no dijo que Sara iba a ser la que le iba a dar el hijo a Abraham, Sara pudo haber pensado que cualquier mujer que estaba con Abraham, sí, inclusive una esclava que iba a ser hijo suyo porque iba a dar en sus rodillas a luz, en las rodillas de Sara, podía ser el heredero.
pero Dios tenía un plan divino, no solamente para Abraham, sino también con Sara. Entonces, podemos ver que en este transcurso, ¿sí?, de toda esta situación, que Agar queda embarazada y se pone altiva con su señora, ¿sí?, y se va al desierto, se escapa, ¿sí?, y el ángel le encuentra y le dice: ¿dónde vas? ¿De dónde viene? ¿A dónde vas? Y le dice: huyo de mi señora Sara, huyo de mi señora Sarai, le dice. Entonces es muy interesante porque el ángel le dice: vuélvete y ponte sumisa bajo sus manos. Acá podemos ver cómo no era cualquier ángel que le habló, sino era el malaj de Yahweh, ¿sí? Era el ángel de Yahweh que le habló, ¿sí? Y le dice a Agar que vuelva y que se ponga sumisa, ¿sí? Que también de su descendencia iba a ser multitud y que realmente iba a bendecirla. Entonces dice que, Agar dice, y Agar dice en el versículo 13 del capítulo 16, dice: llamó el nombre de Yahweh que con ella hablaba. Acá dice el nombre de Yahweh, ¿sí? En otra parte más adelante decía el ángel de Yahweh. Acá ya dice que era Yahweh. Entonces dice que llamó el nombre de Yahweh, que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: no he visto también aquí el que me ve. Entonces, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz un hijo. Ya habían pasado varios años y podemos ver que pasaron prácticamente 10 años y Abraham tiene un hijo, ¿sí? Entonces, seguimos un poquito más, podemos ver que en el capítulo 17 tenemos la circuncisión, ¿sí? Entonces, Abraham, ya en la circuncisión, podemos ver que Abraham le dice, vamos a leer un poquito, dice así: era Abraham de edad de 99 años. Acá ya había avanzado, ¿sí? Por eso podemos ver que cuando Abraham tuvo su hijo de la promesa que Dios le había, de hecho, prometido, habían pasado 25 años, porque vamos a ver lo que dice. De 99 años, cuando le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, ¿sí? Abraham, qué interesante. Entonces dice: sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, por padre de gentiles, en otras palabras, ¿sí? Porque gente en hebreo significa gentiles. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo. Entonces, esto de la circuncisión es un pacto perpetuo. Vamos a ver. Para ser, dice, tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto, que guardes entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti,
serás, dice, circuncidado todo varón que de entre vosotros, todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de día será circuncidado todo varón de entre vosotros, dice, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer la llamarás Sarai. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí, le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. O sea que cuando Sara da a luz, ¿sí? Ella tenía, cuando Dios le habló, Sara tenía 90 años. Entonces, cuando ella da a luz tenía 91, y cuando Dios le habla a Abraham, Abraham tenía 99 años. O sea que cuando nace Isaac, Abraham tenía 100 años. Entonces podemos ver aquí algo muy interesante, porque Dios le habla, ¿sí? Ya a lo último, después de todo lo que sucedió, del llamamiento, de la conquista, de la prueba, porque Dios tuvo un sinfín de pruebas para con Abraham, para entregarle la promesa del hijo. E inclusive Sara creyó que el de la promesa era Abraham, que no era ella, que ella no estaba involucrada directamente en lo que Dios le estaba hablando a Abraham. Resulta que Sara estaba tan involucrada en el asunto como Abraham. Entonces nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, estamos tan involucrados como Yeshua mismo vino, ¿sí? Y estuvo involucrado aquí en la tierra, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con la santidad y el trabajo que hizo para el Padre, ¿verdad? Nosotros también estamos involucrados en todo eso. Porque muchas veces escuchamos decir, yo no soy Yeshua o yo no soy Jesús para hacer esto, para hacer lo otro. Sí, estamos involucrados. De la misma manera que Yeshua estuvo involucrado con el Señor, el Dios aquí en la tierra, nosotros estamos involucrados. Una vez que nos metemos con Él, que entramos en su camino, pasamos a ser parte de ese plan de redención divino y pasamos a ser parte de todo ese mover que el Padre ha determinado para su pueblo. Cada uno de nosotros tenemos un compromiso para con Dios. Así que espero que el Padre Eterno te haya bendecido mucho con esta para allá, y nos encontramos la próxima semana. Shalom, bendiciones.